Feliz tarde, hermanos, que la paz de Dios sea con todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de la página La Vara del Pastor, Centro Monte Carmelo, Waco, Texas. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a tratar un tema de salud, ¿verdad? Vamos a enfocarnos en algunos puntos, deseando que sea de gran beneficio para cada uno de nosotros. Así que antes de que podamos abrir la palabra de Dios, los voy a invitar a que nos coloquemos de rodillas para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a arrodillarnos. Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su bendito nombre. Le damos gracias, Señor, porque sin duda alguna su cuidado y su protección ha estado con nosotros. Rogamos el perdón de todos nuestros pecados, pedimos la dirección de su Espíritu Santo. Pueda usted, Señor, ser el centro de nuestras vidas, sea usted el invitado de honor, aleje toda presencia del mal, que nuestros corazones, Señor, que nuestras mentes estén conectadas hacia su trono de gloria, Señor Jesús. Ayúdenos a que nuestros corazones estén dispuestos a aceptar no la palabra humana, sino su palabra, Señor, que es sabiduría del cielo, verdad presente. En Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Bien, hermanos, sean todos bienvenidos a aquellos que nos estamos conectando, como los que se conectarán a lo largo, pues, del día o de otro día. Así que deseando que se pueda escuchar bien, ¿verdad? Y si no, ahí me pueden decir cómo escuchan y para quizás subirle un poquito. Los voy a invitar primeramente a que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 17. Voy a leer Gálatas, capítulo 5 y dice así: Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son esas obras? Dice la palabra de Dios: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, dice, el reino de Dios. La pregunta aquí es, ¿nosotros queremos ir al reino? ¿Queremos heredar ese reino? Entonces, para obtener ese reino, no tenemos que ser guiados, ¿verdad? O estar de una forma carnal. Entonces, ya la palabra de Dios nos está diciendo que hay dos espíritus. Estos se oponen entre sí, porque hay un espíritu bueno y hay un espíritu malo. Los deseos de la carne son estos pecados ya mencionados: lascivia, mentiras, hechicería, celos, envidia. Pero, queridos hermanos, nos vamos a dar cuenta en esta tarde que tiene mucho que ver nuestra alimentación para que nosotros no caigamos en estos puntos, ¿verdad?, negativos. Entonces, si de pronto nosotros, de lo que vamos a leer, hay algún punto que estamos fallando, con ayuda de Dios tenemos que cambiarlo. De lo contrario, ¿qué es lo que va a acontecer? Vamos a abrir una puerta abierta para que estos males habiten, ¿dónde? Con nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Entonces, cuando Dios purifica, lo hace completo. Entonces, la alimentación es parte de esa purificación a nivel espiritual. Y lo contrario a los deseos de la carne serían lo siguiente, el verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, en esta tarde, queridos hermanos, Dios quiere que ese Espíritu correcto habite en nosotros. Entonces, cuando este Espíritu llegue a morar en nosotros, va a haber un cambio. O sea, la salud, fuera de verse, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, quizá en nuestra salud física, va a haber una salud espiritual que es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Tener una salud espiritual para poder así obtener el reino de Dios. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no tenemos templanza? ¿Por qué no tenemos amor? ¿Por qué somos impacientes? La pregunta es ¿por qué? Porque hay un detonador, ¿verdad?, a través de nuestra alimentación que puede estar provocando que nuestro espíritu o nuestro carácter se vea deformado, ¿verdad? Ahora, después de leer estos breves versos de la palabra de Dios, vamos a leer a la luz de la verdad presente y vamos a hablar acerca de algunos condimentos, ¿verdad? Voy a llevarlos al código simbólico. La página grande es la 344. Dice así, en el título Ola de Salud. El Monte Carmelo ha tenido que establecer normas para adultos así como para los jóvenes. Continuamente clamamos. Preocúpense por sus hábitos en la comida y en la bebida. Si no lo hacen, entonces las leyes de la naturaleza pronunciarán su caída. ¿Qué era lo que el Monte Carmelo, dice aquí, tenía que establecer? Una norma. Y vemos aquí que la norma no solamente era para los jóvenes, sino también para los adultos. Dice, es imposible que aquellos que dan rienda suelta a su apetito obtengan la perfección cristiana. O sea, va a ser muy imposible para nosotros obtener estos dones del Espíritu, los ya mencionados, si nosotros, ¿verdad?, no reformamos nuestros hábitos o si damos rienda suelta a todo lo que la carne muchas veces ¿qué?, lo exige, lo pide. La sensibilidad en la moral de sus hijos no puede ser fácilmente levantada a menos que usted tenga cuidado en la selección de su comida. Pero escuchemos esta parte fuerte, ¿verdad?, y muy profunda, queridos hermanos, que viene a continuación. Dice, muchas madres ponen una mesa que es una trampa para su familia. Y veamos la lista que se menciona aquí. Carne de animales. Bien, usted puede tener un adelanto y decir, bueno, no, ya no hay carne en mi mesa, ¿verdad? Puede ser. O también puede ser que la tenga, pero pues ya ahorita va a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?, que es a través de la inspiración. Y no solamente la carne de animales, sino veamos qué más dice. Mantequilla, queso, pastelería, comidas cargadas de especies y condimentos son libremente compartidos tanto por los mayores como por los jóvenes. Entonces estamos abriendo aquí una cita, ¿verdad?, para nuestro tema, y esta cita está en el código simbólico, la página grande 344. Entonces, muchas madres ponen en su mesa que dice una trampa. O sea, la trampa uno mismo muchas veces, lamentablemente, la ponemos, ¿verdad?, no solamente para nosotras, para nuestros esposos y para nuestros hijos. Porque dice comidas cargadas de especies. Y vamos a ver qué es lo que va a producir cuando nosotros cargamos de especies nuestras comidas o utilizamos ciertos condimentos, ¿verdad?, que no son saludables. Más adelante
A través de la inspiración nos vamos a dar cuenta a qué grado o hacia dónde nos puede llevar ese mal hábito. Dice, debido al consumo de tales comidas como las que se han mencionado arriba, junto con productos comestibles desmineralizados, este país marcha cada año sobre los desmoronados cuerpos de 400,000 niños pequeños, quienes a la edad de los 10 años han llegado a su tumba antes de tiempo. Asegúrese de que sus hijos no se unan a ellos. Entonces, aquí esto fue escrito ya hace más de 80 años aproximadamente, ¿verdad? Y nos damos cuenta a través de la inspiración, ya de antemano nos dice el mensajero, ¿verdad? Que muchos niños llegaban a la edad de los 10 años, pero la mayoría estaba cayendo ¿dónde? En las tumbas, o sea, morían. ¿Y por qué? Por la alimentación que se estaba presentando. Entonces dice, asegurémonos de que nuestros hijos no estén ahí. Bueno, después de esta cita, queridos hermanos, vamos a ir metiéndonos a puntos más enfocados en lo que vamos a hablar esta noche, y es el condimento. La pregunta es, ¿qué es un condimento? ¿Verdad? Dice, un condimento es un ingrediente o mezcla de ingredientes que se usa para dar un buen sabor a la comida. Y algunos ejemplos son los siguientes: sal, mostaza, paprika, salsa de soya, cimbal, mayonesa, salsa Worcestershire, salsa sambal, picayí, especies en general, adobos, aceite de oliva, vinagre y azúcar. Entonces esos son algunos de los condimentos, ¿verdad? Es aquel ingrediente que le da un toquecito, un sabor a nuestra comida. Pero la pregunta aquí es, ¿será que estos condimentos que ya mencioné en forma general, digamos, son todos saludables? He mencionado mostaza, he mencionado vinagre, he mencionado azúcar. La pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles condimentos son los más convenientes, o si todos los condimentos no son saludables para nosotros? Voy a leer la siguiente cita que se encuentra en el Levítico de los Davidianos, página 66. Vamos a leer la siguiente cita. El Levítico, la página 66, dice lo siguiente: tanto sobre los padres como sobre las madres descansa la responsabilidad de la primera como asimismo de la ulterior educación del niño. Y ambos padres necesitan urgentísimamente, dice, ambos, el padre y la madre, necesitamos urgentísimamente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar las contingencias de la paternidad y la maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse con las leyes del desarrollo físico, con la fisiología. ¿Qué es la fisiología? Bien, dice, la fisiología estudia la función de los órganos y la higiene. ¿Qué más? Con la relación de las influencias prenatales. ¿Qué más? Con las leyes que rigen la herencia, la salud, el vestido, el ejercicio y el tratamiento de las enfermedades. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. Y ya leyendo esta cita, queridos hermanos, ¿verdad? Los que son padres ya han tomado una responsabilidad, ¿verdad? Ya saben lo que es una responsabilidad, pero aún así no estamos exentos, ¿verdad?, a errar. Entonces necesitamos, ¿qué dice? Una preparación cabal, pero una preparación, dice, urgentísima.
Pero ahora, ¿qué con los que no tienen hijos, verdad? También se necesita una preparación. Pero esto nos da mucho que pensar, ¿verdad? Porque es tan profundo este tema. Porque no solamente es de traer hijos al mundo, ¿verdad? O sea, ahí vemos unos puntos que el mensajero recalca y que aquellos, ¿verdad?, que asuman la responsabilidad del matrimonio deben de saber las influencias prenatales, el cuidado de nuestros hijos ante una enfermedad, ¿verdad? La fisiología, todas estas leyes. De lo contrario, es muy probable que muchos de nuestros hijos, como decía la cita anterior, bajen a la tumba, ¿verdad?, por nuestra negligencia. Ahora seguiré leyendo. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. O sea que aquí en esta cita, queridos hermanos, nos habla, ahora sí que es un conjunto de todo un poquito, ¿verdad? Un complemento del ser humano, y también nos habla del desarrollo mental. Es muy importante, ¿verdad?, saber estos puntos. Pero vamos a la pregunta nuevamente. Ya una vez recalcada, ¿verdad?, a través de la inspiración, que se nos amonesta que como padres y madres necesitamos levantarnos a esto, pero urgentemente, ¿verdad? ¿Son todas las especies dañinas para la salud? Pregunta número 149. Bien lo pueden encontrar en el código simbólico, o igual lo pueden encontrar en el libro Respondedor, libro número 5, pregunta número 149. Dice: ¿son todas las especies dañinas para la salud? Los testimonios condenan el uso de las especies, pero no dan una lista definida de las que son pronunciadas no convenientes para el consumo humano. ¿Son condenadas todas las especies? Se hace la pregunta. Ahora vamos a ver la respuesta. Y dice lo siguiente: el hecho de que la salvia, cebollas, perejil, menta, apio y otras hierbas similares son no solo inofensivas, sino beneficiosas para el cuerpo, claramente muestra que no toda sazón botánica debe ser clasificada como especie nociva. Entonces, ya desde ya en la respuesta podemos ver que podemos utilizar salvia, cebollas, perejil, ajo, menta, podemos agregar el cilantro, el culantro, el orégano, todos esos montecitos de olor, ¿verdad?, se pueden agregar porque son saludables. Pero dice, de ahí que no todas las especies son dañinas, pero se ha entendido que usar cualquier especie en cantidades excesivas es perjudicial, como lo es cualquier otro exceso. Entonces, bien sabemos, ¿verdad?, todo moderadamente, nada en exceso. Y pues ahí está una respuesta, ¿verdad?, que la hermana Huay en sí no da una lista específica en cuanto a qué especies son saludables o no, pero aquí tenemos una respuesta, ¿verdad?, a través del mensajero, ¿verdad?, presente, y se nos muestra qué especies son saludables. Entonces, con esto concluimos que hay especies buenas y hay especies malas para nuestra salud. Pero voy a leer Código Simbólico, tomo 2, número 56, párrafo 4. Bueno, voy a leer lo siguiente, queridos hermanos, para que podamos meditar en esta cita. Voy a leer Código Simbólico y dice así. La carta dice: no sé qué va a sucederle a algunos quienes profesan creer en la verdad presente. Estamos hablando de nosotros, queridos hermanos. Dice, no sé qué va a suceder. Quienes han sido enseñados, exhortados, reprendidos y advertidos, ambos por precepto y ejemplo. Pero quienes todavía continúan en el torcido viejo camino, como si ellos absolutamente nunca vieron,
nunca oyeron o conocieron algo mejor. Esta carta o esta cita, queridos hermanos, que se encuentra en código simbólico, es tan profunda, porque nos damos cuenta, queridos hermanos, que muchas veces a nosotros, ¿verdad?, se nos ha exhortado a través de la palabra, pero vamos a otro punto, o sea, a través del ejemplo, ¿verdad?, muchas veces de otras personas, pero es como que si nosotros, ¿qué?, no vemos, dice, y no escuchamos. Algunos están perdiendo su tiempo en hornear, dice, pasteles y bizcochos, etc., comiendo caramelos para arruinar su salud, bebiendo café y chocolate, con lo cual solamente estimulan e irritan, dice, sus nervios hasta un nivel sin descanso. Entonces, cuando nosotros comemos estas cositas, ¿verdad?, café, chocolate, caramelos, ¿qué es lo que estamos provocándole a nuestro cuerpo, a nuestra salud? Dice, estamos irritando nuestros nervios a un nivel sin descanso, comiendo queso. Al final, queridos hermanos, el punto de este tema es que tanto yo como ustedes podamos mejorar, ¿verdad? Y Dios nos va a dar la fortaleza, ¿verdad? Y si hay algún punto aquí que se va a mencionar, es la palabra de Dios, y que sea la palabra misma que nos pueda corregir. Y lo mejor que podemos hacer es tener la humildad, ¿verdad?, para aceptarlo. Porque voy a un punto fuerte que menciona la cita, dice, comiendo queso y usando vinagre, mostaza, comidas altamente, dice, condimentadas, ¿verdad? Otros, dice, están usando calcetines finos de sedas, manga cortas, escotes. O sea, y más adelante se da una serie de cosas, ¿verdad?, que mete el vestido, por decirlo así, porque recordemos que en la cita anterior se nos decía que debemos de saber, los padres, ¿verdad?, influencias prenatales, la curación de enfermedades, se nos menciona también el vestido, se nos menciona también el ejercicio, ¿cierto? Dice, mientras todavía otros están leyendo las tiras cómicas de los diarios y sin estudiar en lo absoluto, durmiendo tan poco que los ojos se les cierran en las reuniones, comiendo tan a menudo y demasiado, de modo que embotan la mente, dice, y fatigan el cuerpo. Entonces, queridos hermanos, es probable que quizás individualmente, ¿verdad?, podamos estar en un punto, pero ya estamos, a través de la lectura, Dios ya nos está... Ok, hermanos, vamos a continuar. Disculpen ahí por la transmisión, ¿verdad?, que se quita. Pero vamos a ir avanzando, ¿verdad?, porque realmente la palabra de Dios ahora sí que nos está amonestando, ¿verdad? Ahora vamos con la siguiente cita. Igual, código simbólico, vamos con la siguiente cita. Escuchemos. Antes, quiero hacer una definición de lo que significa la palabra deplorar. Deplorar. Dice, esa palabra, su significado es lamentar, afligirse, entristecerse, dolerse, etc. Eso significa la palabra deplorar. Así que vamos a leer la lectura. Muchas madres que deploran la intemperancia que existe por todas partes no miran lo suficiente para ver la causa. Entonces, muchas madres nos estamos lamentando, estamos llevando aflicción, nos estamos entristeciendo, nos estamos doliendo, está pasando un montón de cosas emocionalmente, ¿verdad? Porque estamos mirando la intemperancia en toda parte, dice aquí, pero nosotros no nos vamos ¿a dónde? A la causa. Pero la pregunta aquí sería, ok, si estas madres están afligidas por la intemperancia que estamos mirando alrededor, la pregunta aquí sería, ¿qué es la intemperancia? Bien sabemos, queridos hermanos, que la temperancia es abstinencia total de lo malo y uso moderado de lo bueno. Pero vamos a ver algunas definiciones de la intemperancia y vamos a ver cuán importante es esta definición, porque no solamente nos lleva a un punto físico, sino que tiene mucho que ver
con nuestra persona. Escuchemos. Intemperancia es la falta de moderación, templanza o autocontrol en las acciones, emociones o el consumo. O sea, cuando nosotros somos intemperantes, eso se ve en nuestro descontrol como en las acciones. O sea que la intemperancia me puede llevar a una acción errónea, incorrecta, como también la intemperancia influye en mis emociones de una forma negativa. Por ejemplo, puedo ser una persona inestable emocionalmente, de que hoy puedo estar contenta, en otro momento me enojo, ¿verdad? Y cositas así, o mucha sensibilidad, pero también tiene que ver, dice, con el consumo. O sea, la intemperancia en comer de más, por poner un ejemplo. Se asocia la intemperancia con el desenfreno, el exceso y la incapacidad de controlar pasiones, reflejando, dice, a menudo egoísmo o impulsividad. Ejemplo, incluye, dice, comida desmedida, la ira, la agresión verbal, libertinaje e intolerancia. Entonces nos damos cuenta, queridos hermanos, que la intemperancia no solamente nos lleva a un punto de nivel de alimento, por decirlo así, sino que la intemperancia abre paso a que podamos tener acciones, emociones de la forma incorrecta, ¿verdad? Entonces ahí dejamos una definición. Entonces estas madres, o muchas de nosotras como madres, bueno, ustedes, las que son madres, dice, ¿qué es lo que pasa? Nos entristecemos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor, pero dice, no miramos lo suficiente para ir a la causa. Ellas están preparando, dice, diariamente una variedad de alimentos altamente condimentados que tientan el apetito y fomentan el comer, dice, en exceso. Las mesas de nuestro pueblo americano son preparadas generalmente de una manera que nos convierte en unos ebrios. Entonces, queridos hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? Muchas veces hay una gran variedad de alimentos, entonces podemos agarrar de aquí, de allá, y al final, pues, la comida se putrefacta, ¿verdad? Entonces, ahí ya nuestra mente queda embotada, nublada, y al final dice, nos convierte en unos ebrios. Pero vamos a llegar a otro punto. Repetimos, dice la inspiración, código simbólico. La intemperancia comienza en nuestra mesa. El apetito es complacido hasta que esta complacencia llega a ser nuestra segunda naturaleza. Por el consumo del té y el café, se forma el apetito por el tabaco y esto fomenta el apetito por el licor. Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 563 en inglés. Entonces, cuando nosotros también metemos, ¿verdad?, a nuestro organismo el té y el café, ¿qué es lo que va a producir? Aunque no queramos, ¿verdad? Podemos pensarlo así. Pero ya al incluir estos dos alimentos, se va a formar el apetito, dice, por el tabaco, que es el cigarrillo, ¿verdad?, lo que saca humo. Y dice, se va a fomentar también, dice, el apetito por el licor, la cerveza. O sea, eso es lo que produce estos alimentos y las comidas condimentadas con los condimentos no saludables, no correctos. Pero ahora nos vamos nuevamente a código simbólico en la pregunta número 181 y el subtítulo dice, una culebra vivípara y otra ovípara, una venenosa y otra no venenosa. ¿Por qué? Si bien nos damos cuenta, ¿verdad?, que también vamos a aprender un poquito de la naturaleza, nos podemos dar cuenta que en el reino animal muchas veces hay animalitos buenos y hay animalitos malos. Pero sigamos la lectura, dice, los escritos de la hermana White condenan el uso de especies, pero como entendemos que los creyentes de la vara del pastor la están usando, pedimos que nos expliquen esto. Entonces aquí una hermana, ¿verdad?, hace una pregunta.
Entonces dice, los escritos de la hermana White condenan las especies, pero los creyentes, dice, de la vara del pastor la están usando, así que pide una explicación. Entonces es una pregunta muy oportuna y de lo cual requiere una respuesta también oportuna. Entonces la respuesta dice, es cierto que los escritos de la hermana White condenan el uso de las especies, pero no hace una lista de estos por nombres, lo que ya mencionábamos anteriormente, pero dice, por lo tanto, la pregunta ante nosotros debería ser, ¿son todas las especies dañinas para la salud? Si no, entonces, ¿cuáles son las especies dañinas y cuáles no? Y se vuelve a mencionar, ¿verdad?, el uso de las especies correctas, cebolla, perejil, menta, ajo, apio. Estos no solamente dice que son inofensivas, sino también son beneficiosas. Pero dejo esta cita, ¿verdad, queridos hermanos? Porque nosotros profesamos, ¿verdad?, que tenemos una verdad presente. La pregunta aquí es, ¿estamos viviendo a la altura de la verdad presente o a lo que hemos leído, ¿verdad? Que Dios nos ayude, porque es verdad que somos cartas leídas, ¿verdad? Nuestros hermanos nos observan. Y en esa misma cita, sigue diciendo, voy a este punto, las especies, después de que menciona las especies correctas, viene aquí ahora una especie, ya a través de la escritura, incorrecta. Dice, las especies más dañinas son aquellas que, como por regla general, son usadas en grandes cantidades, tales como chiles picantes, vinagre, mostaza y quiero llegar a este punto, rábano picante. Bueno, por lo general aquí conocemos el rábano, ¿verdad? El rábano es una bolita roja, no se los traje en este momento, ¿verdad? Pero sí conocemos el rábano, ¿verdad? El rábano rosadito, moradito, sí lo conocemos, ¿verdad? Entonces surge una pregunta, ¿podemos seguir la lectura? Entonces uno dice, rábano picante, porque conocemos, ¿verdad?, que ese rabanito que comemos es un poco picante, por decirlo así. Algunos salen dulces y otros a veces sale con un toquecito picante, pero uno dice, ¿será que no podemos comer este rábano? Bueno, y decía un hermano, bueno, es que a veces las traducciones cambian, pero no. La traducción tanto en el inglés como en el español son las mismas, solamente que en el inglés igual está... En el inglés, queridos hermanos, igual dice lo mismo, rábano picante, pero yéndonos un poquito más a ver, ¿verdad?, si existía otro rábano diferente al que conocemos. Sí, queridos hermanos, existe otro rábano. Y este rábano, por lo general, se cultiva en Europa, en Australia, todas esas zonas. Y aún, aquellos que están en Estados Unidos, este rábano se cultiva mucho en Tulelaque, California. Ahí cultivan mucho este rábano. Y su cosecha es en primavera y otoño. Pero este rábano picante, tal cual como su palabra lo dice, o como su nombre está, existe, pero su diseño es muy diferente al rábano rojito que conocemos aquí en México. Su diseño es largo, blanco, como que si fuera, se viene pareciendo como a un jengibre, digamos, pero largo, así, ¿verdad? Su origen es europeo y es un rábano que pica. Y este rábano es el que está condenado. La pregunta aquí es, ¿por qué este rábano está condenado? Bien, porque a la hora de consumirlo, ya que hay muchos hermanos, ¿verdad?, en otros países que lo consumen, pues ellos no se dan cuenta, ¿verdad?, que les está haciendo un mal. Pero veamos qué es lo que hace ese rábano picante al entrar en nuestro organismo. Dice, este rábano, queridos hermanos, es de la familia de la mostaza. Entonces, vamos a decirle así, es como su primo de la mostaza. Entonces, ya desde
desde ya las citas que hemos leído nos damos cuenta que la mostaza no la debemos de consumir, ¿verdad? Pero dice que en vez de picar la lengua, dice, se nos sube a la nariz. O sea, usted puede comer ese rábano picante y aparentemente en la lengua no le pasa nada. Bueno, hay otras personas que sí, rápidamente les da una reacción en la boca. Pero a algunos no les da una reacción rápida en la boca, sino que sienten un picor en la nariz. Entonces lastima nuestras fosas nasales. Entonces es una sensación como picante, ¿verdad? Entonces ese es el placer que muchas personas encuentran al consumir este rábano picante. Pero dice, irrita, eso es lo que hace el rábano picante, irrita. ¿Y qué es lo que irrita? Dice, la garganta, el estómago, produce vómito, diarrea y en casos extremos dice que los vómitos son con sangre, irritación cutánea y es un desencadenante común, dice, de la rosácea. Todos aquellos que tienen la rosácea muchas veces es por este rábano picante que se consume, ¿verdad? Como otros puntos que lo desencadena. Pero este rábano produce, ¿verdad? O genera la rosácea en la piel y ¿qué más? Horseradish, algo así se pronuncia en inglés. Entonces, este es el rábano picante, queridos hermanos, en el cual el mensajero escribe y se está refiriendo, no se está refiriendo al rabanito que conocemos comúnmente aquí en México. Ustedes lo pueden buscar en internet, rábano picante, y ahí se van a dar cuenta, ¿verdad? Cómo es este rábano. Y también los chinos, ¿verdad? Lo utilizan. Todas esas partes, ¿verdad? De Europa, Australia, consumen mucho este rábano porque sabemos, ¿verdad? Que es erróneo, pero como el paladar no lo comprende o le gusta, pues lo siguen consumiendo, pero al final pues se llega, ¿verdad?, a sufrir las consecuencias. Después de pasar a este punto, vamos a seguir leyendo las últimas citas, queridos hermanos, y sigue diciendo: en el reino de las culebras, no todas las culebras son culebras en el mismo sentido. Las vivíparas paren a sus crías. Las ovíparas ponen huevos. Las venenosas son muy traicioneras y las no venenosas son inofensivas. De la misma manera, en el reino de las especies, no todas las especies son especies, en el mismo sentido que el que piensa literalmente cree que lo son. Y aquí se nos hace, para ir concluyendo, en una pregunta que tanto yo como ustedes nos haremos en esta noche. Y aquí me voy a detener, queridos hermanos. Después de leer esto, creo que llegamos a una conclusión, ¿verdad? Y a la luz de la verdad presente, desde ya el mensajero nos da una lista. Pero dice: hermano, hermana, ¿cómo estás con tu alma? Haz una pausa aquí y examínate. Si tú has puesto o no religiosamente en práctica todo lo que has oído que la vara habla por medio del código simbólico. Queridos hermanos, esto es verdad presente. Cuña de entrada, todos los tratados, todo el Levítico, código simbólico es inspirado. Esto es verdad presente, entonces no podemos decir que este libro ya pasó o que no es inspirado, porque realmente es inspirado. Entonces dice: hemos puesto en práctica religiosamente todo lo que la vara habla por medio del código simbólico, todo lo que ya hemos leído. ¿Y de las otras publicaciones de la verdad presente? ¿Cuál es su respuesta? Puedes regocijarte de que tú has abandonado para siempre los no saludables y destructivos potes de carne, quesos, encurtidos, caramelos y la rica pastelería, y que ya tú no eres uno de los que desafían a la naturaleza, abusando de su estómago al comer entre comidas. Y va otro punto que me llama la atención: engullir sus alimentos. Qué bonito es cuando no entendemos, queridos hermanos. Eso es lo bonito, que aquí nunca dejamos de aprender cuando uno se mete a investigar. Porque miren,
Yo pudiera seguir con la lectura, pero dice engullir sus alimentos. Yo haría la pregunta, ¿qué significa la palabra engullir? Esa pregunta me la hice. O sea, ¿qué significa que yo engulla un alimento? La palabra engullir, queridos hermanos, el sinónimo es tragar, devorar, zampar, embuchar. Esta es una palabra muy bonita, digamos, algo refinada, engullir. Pero nos damos cuenta que el término engullir quizás no lo conocemos, pero alrededor muchas veces hemos escuchado, él no come, él traga su alimento. No, él no come, él devora su alimento. Él se enzampó ese alimento, dice embuchar el alimento. O sea, cuando alguien está comiendo mucho, nuestra expresión no es, ay, ese hermano está engullendo su alimento. No, ¿verdad? Decimos, no, ese hermano está tragando su alimento, pero dice aquí, dice, ¿estás abusando de tu estómago al engullir tus alimentos? Dice así, significa también tragar la comida con avidez, rapidez y sin masticar. Entonces, quiera Dios, queridos hermanos, que aprendamos, ¿verdad?, a comer nuestros alimentos como sin engullirlos, sino que lo podamos disfrutar, dejando a un lado las cosas erróneas, ¿verdad? Mirando nuestro plato, conversar con nuestros hermanos, hablar cosas positivas y disfrutar a través de comer, masticar correctamente para no engullir, ¿verdad? No comer a la carrera. Pero dice aquí también comer demasiado, mezclar frutas y vegetales y lo último, ignorar las combinaciones erróneas. Y hablando de ese punto de combinaciones erróneas, es otro punto que toca el mensajero, pero es un tema más extenso, aún la combinación de las frutas entre sí. Lo dejaremos hasta ahí para no dar más explicaciones, solamente terminamos con esto. Estás todavía insultando a Dios al pedir su bendición en la comida, en la cual se encuentra el esclavizante e injurioso pimentero, el tarro de mostaza, las especies y la vinagreta. Y tú todavía tienes que confesar con vergüenza tu adicción al licor, al tabaco, al café, al té, al cacao, al chocolate o a las bebidas de las fuentes de soda. Bueno, eso es un examen individual que el mensajero nos pone, ¿verdad? Para que individualmente podamos reflexionar si estoy cayendo en un punto, ¿verdad? O quizás los 5 puntos quizás lo tenga, ¿verdad? Que el Señor nos pueda ayudar, hermanos. Es el deseo de Dios que a través de este mensaje, ¿verdad? Individualmente todos, ¿verdad? Porque el mensaje nos ha llegado el día de hoy, por decirlo así. Sí, es verdad que ya lo hemos leído en otras ocasiones, pero el día de hoy la gracia de Dios nuevamente está con nosotros, ¿verdad? Para el beneficio de nuestras almas y así, ¿verdad?, poder obtener una perfección, dice, cristiana. De lo contrario, si nosotros damos rienda suelta a nuestro apetito, dice, nunca vamos a poder llegar a una perfección cristiana. Entonces, que el Señor nos ayude, queridos hermanos. Gracias a todos por sus comentarios. Creo que no hubo ninguna pregunta, pero vamos a terminar en esta noche con una oración, así que todos los que podamos arrodillarnos, vamos a elevar una oración a nuestro Padre. Amén. Nuestro amante Padre que mora en las alturas de los cielos, Señor, le damos gracias por su amor, le damos gracias por su misericordia, bendito Padre. Gracias porque en este día usted nos ha provisto el alimento, ha cuidado, Señor, de nuestras vidas. Pedimos por nuestras familias representadas de manera especial. Rogamos que siempre, Señor, sus santos ángeles nos acompañen, que en esta noche podamos tener un sueño reparador. Quite, Señor, de nuestras mentes todo pensamiento erróneo. Sabemos que muchas veces hay dificultades, pero si algún hijo de usted, Señor, ha venido en esta hora con un corazón dolido, sea usted, Señor, su amigo fiel, sea usted quien lo pueda acompañar.
y le agradecemos, Señor, por su mensaje. Perdónenos, Señor, si no hemos hablado conforme a su voluntad. Pueda reprender, Señor, también nuestros malos hábitos, de tal manera que podamos vivir la reforma pro salud, Señor, y así a la hora también de predicar, Señor, así como este mensaje tiene su poder, que a través, Señor, de la práctica vivida en uno, Señor, pueda ir con todo el poder y así no desmeritar, Señor, su palabra que es tan preciosa y tan sagrada. Bendiga a las madres, Señor, pueda darles usted inteligencia, dele sabiduría de lo alto. Bendiga a los padres, déles fuerza física, Señor, mental, también para poder ser buenos sacerdotes de sus hogares y también buenos proveedores. Bendiga a los hijos, bendiga a los niños pequeños, Señor. Bendiga a toda su obra sobre la faz de la tierra. Bendiga a su pueblo adventista, Señor. Y usted pueda obtener a sus almas fieles. Y ayúdenos, Señor, a que podamos estar en ese pueblo elegido, en ese pueblo especial. Nos hemos de levantar, Señor, de esta oración confiadamente, sabiendo que usted nos ha escuchado. Pedimos pues estas peticiones y hemos orado bajo la dirección de su Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, que la paz de Dios sea con todos nosotros. Los esperamos para una próxima transmisión el día martes y que el Señor nos bendiga. Feliz noche a todos.